podía ser también un grupo de judaizantes, que eran estos, que perseguían a Pablo a todas las ciudades que iban. Y cuando Pablo estaba enseñando y estaba predicando, estos se ponían en pie en la congregación, es como si estamos aquí, y tú ahora te pones en pie y dices, no hagáis caso al Rafa, porque es un embustero, es un estafador, porque el Madrid tiene tal testimonio allí, y los judíos se levantaban en medio de la congregación e interrumpían los mensajes. De todas formas, aunque este no fuera el aguijón, pero también era un buen aguijón. Que tengas un grupo de gente que te siga a todos los sitios que vayas, y se esté poniendo en pie e interrumpa tus mensajes, pues es una carga. Así que Pablo tiene que escribir en este capítulo 2 y presentar su defensa ante su ministerio, porque a él le acusaban de 3 cosas. Ahora tú abre ya tu capítulo 2 y versículo 1. Bueno, ya sabéis que podéis hacer preguntas si quieres, podéis levantar tu mano y puedes hacer preguntas entre tanto que nosotros vamos adelante. Y si no, a mí no me importa que interrumpáis, porque esto lo vamos a hacer igual que una clase, igual que en el estudio de seminario. A mí no me importa que tú levantes la mano y hagas una pregunta. Y si quieres, pues tú la apuntas en tu hoja y al final dejamos también un ratito para preguntas. Amén. Así que confío que el Señor me ayude a dar este estudio porque tengo un catarro de muerte. Y he venido porque tenía mucha ilusión por estar aquí con vosotros. Capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Amén. Aquí la idea que Pablo está dando, le está haciendo un recordatorio de cuál fue el resultado que Pablo tuvo cuando llegó allá a Tesalónica. El resultado fue asombroso, porque en solamente 15 o 20 días se formó una iglesia, y esta iglesia quedó perfectamente doctrinada. Amén. A tal manera que cuando Pablo escribe para instruirles acerca de la resurrección y de la venida, Pablo dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea que no es que ellos sabían la doctrina de la resurrección o la doctrina de la venida del pasado. Pablo dice: y acerca de la venida del Señor no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Y sabes, lo que nosotros no tenemos claro, algunos, después de 20, 25, 30 años de cristianos, esta iglesia de Tesalónica, solamente 20 días de pastor, el apóstol Pablo, ya lo tenía claro. Amén. Y él dice: porque nuestra visita a vosotros no resultó vana. La idea es que ellos cuando llegaron allí no llegaron con las manos vacías. Amén. Un siervo de Dios nunca puede ir a una iglesia con las manos vacías. Tú eres un portador de algo. Hay un versículo que me gusta mucho y que yo muchas veces lo digo. Dice la palabra de Dios: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, porque de su boca el pueblo buscará la ley. Amén. Amén. ¿Sabes que cuando el pueblo tiene dificultades doctrinales o preguntas que no entienden, a dónde van a ir ellos, hermanos? Si no es a nosotros. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, porque de su boca el pueblo buscará la ley. Amén. Así que la idea que Pablo está dando es que cuando ellos llegaron allí, sus manos estaban llenas de la palabra de Dios, llenas del amor de Dios y llenas del mensaje de Dios. Por eso dice Pablo: nuestra visita a vosotros no resultó vana. Vosotros sabéis lo que es vano, ¿no? Es algo sin fruto. O sea que cuando nosotros fuimos allí, dice Pablo, no fuimos por ir. Nosotros llegamos allí, hicimos lo que teníamos que hacer, pero no fue vano porque hubo fruto. Y el fruto fue que allí se levantó una iglesia, que fue la de Tesalónica. Versículo 2 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio, escucha esto, de gran oposición. ¿Sabes? Nosotros muchas veces, cuando estamos en algún lugar y vemos que hay oposición, creemos que por la oposición lo que nos está diciendo Dios es que hemos terminado. Pero ¿sabes? La mayoría de veces es que cuando tú emprendas algo y hay oposición, eso quiere decir que la obra de Dios es que se opone al enemigo. Nosotros cuando vemos la oposición, nos vamos. Pero ¿sabes? Cristo tuvo oposición. Pablo tuvo oposición. Todos los siervos de Dios que han querido emprender grandes tareas han tenido oposición. Lo que no es normal es que tú vayas a hacer algo, alguna tarea, o vayas a hacer algo para Dios y que no haya oposición. Eso no es normal. ¿Sabes? Cuando no tengas oposición es que el diablo se ha muerto. Pero mientras esté vivo, la oposición la vamos a tener. Y ¿sabes? Con esa oposición tú debes contar con eso. Dice la palabra de Dios: ¿qué hombre
que se pusiera a edificar un edificio no se sienta primero y saca sus cuentas y hace sus cálculos para ver si puede terminar el edificio, no sea que cuando llegue a la mitad se dé cuenta que no lo puede acabar. Cuando tú emprendas algo en Dios, primero, asegúrate que Dios te envía. Segundo, asegúrate de la provisión que tú llevas. No podemos ir a un sitio y decir, bueno, yo tengo un estudio que se titula El mensajero sin mensaje. No podemos ir a una iglesia y decir, bueno, aquí estoy. ¿Y qué dice? Pues no lo sé. ¿Y qué nos quieres traer? No sé. Pues un mensajero sin mensaje es como una hoja de cuaderno en blanco. Tú envíale una carta, una hoja de cuaderno en blanco. Y envíasela. Cuando abres la hoja, ella pide. Por eso lo peor que tú puedes hacer, o yo, a veces, hermanos, por pecar de humildad, nos subimos al púlpito y decimos, bueno, hermano, la verdad es que no tengo nada que dar, no tenía mucho, no tengo, pero como el pastor me ha mandado, pero la verdad es que no tengo. Tú nunca puedes decir no tengo. Tú debes subirte al púlpito con la autoridad de que tienes la palabra de Dios. La iglesia está esperando que tú le hables. Aleluya. Amén. Así que dice el versículo 2 que a pesar del padecimiento, ellos tuvieron denuedo para predicar la palabra de Dios. Si tú quieres poner ahí la palabra denuedo, significa coraje, valentía. Amén. Aleluya. ¿Sabes que se necesita coraje y valentía cuando todo es oposición? Necesitamos hombres que tengan el coraje de enfrentarse a todo lo que venga. Amén. Dice la palabra, ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Esto quiere decir, hermanos, que en el avance de la iglesia, ¿saben que la iglesia ha sido creada para avanzar? Nunca para retroceder. Hay quien dice, hermano, el enemigo me ha engañado. El enemigo no te ha engañado. Dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Quiere decir que el lugar que el diablo tome, tuyo, es porque tú y yo se lo cedemos. Él no puede tomar ni un centímetro de tu terreno espiritual a menos que tú y yo se lo cedamos. Por eso dice la palabra, no deis lugar al diablo. No es que el diablo nos engaña, es que nosotros le damos lugar. Amén. Y dice la Biblia que en el avance de la iglesia, cuando la iglesia avanza, aunque las puertas del Hades se pongan delante, ni las puertas del Hades pueden impedir el avance de la iglesia. La idea en el original no es las puertas. La idea en el original es ni el portón del Hades. El portón era la fuerza de defensa más grande conocida en aquel entonces. Y cuando tú le hablabas a un judío de un portón, eso para ellos les estaba diciendo que era la máxima seguridad que existía entonces, un portón. El apóstol quiso decir, ni el portón del Hades prevalecerá contra su iglesia. Aleluya, no solamente te estará impidiendo a ti en tu camino. Dice Pablo, porque una y otra vez quise ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Amén, no sé cuál será el estorbo en tu ministerio o en tu vida cristiana, pero no hay estorbo que tú no puedas vencer en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Bueno, estamos entrando bien, ¿no? Amén. Amén. ¿Estáis dormidos? Muy fuerte amén. Aleluya. Así que la palabra denuedo es coraje, valentía. Ellos tuvieron denuedo para predicar a pesar de la oposición. Yo tengo aquí una nota que dice, Dios requiere valor y coraje cuando todo es oposición. Recordad que el título de ese estudio es el siervo modelo. El siervo modelo es constante a pesar de todo. ¿Sabes? Yo me quedo asombrado de las subidas y las bajadas que tenemos los siervos de Dios. Unas veces estamos por las nubes y otras veces estamos tirados por los suelos. Amén. Yo me quedo asombrado cuando muchas veces decimos, a ver si pones a este en una iglesia, hombre, para hacerle bien. Pero tú no tienes que poner un obrero en una iglesia para hacer bien al obrero. El obrero tiene que ir a hacer bien a la iglesia. Amén. Así que el siervo modelo es constante a pesar de todo. Y en el versículo 3, ahí vamos a ver las tres acusaciones que a Pablo le hacían. Ahora vamos a entrar en el estudio real.